doctor Andrés Marcoleta va a hablar de la resistencia a los antimicrobianos e hipervirulencia en el concepto de una salud. El doctor pertenece al grupo de microbiología integrativa del Laboratorio de Biología Estructural y Molecular de la Universidad de Chile. Y en esta conferencia se conversará sobre el origen, evolución y diseminación de genes de resistencia y virulencia, tanto en clínica como en ambientes remotos, como en la Antártida, por ejemplo. Así que, Andrés, muchísimas gracias. Dejamos a la audiencia en tu compañía. Muchas gracias, Marisa. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, 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 perfecto. Ok, perfecto. Dime si cambia para estar seguro de eso. ¿Sí? Eh, Ahí cambió. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera partir agradeciendo a las y los organizadores por haberme dado el espacio para poder mostrarles parte de nuestros estudios. Y por supuesto también a las personas que todavía nos acompañan, pese a que se extendió un poco el programa de estas charlas. Así que Para que te quedes trataré. tranquilo, no se ha ido gente de la conferencia, se ve que el tema es muy atrapante y por otro lado, se lo menciono a todos los que están aquí, estas conferencias quedan grabadas y se suben a nuestro portal, por lo cual es de acceso libre, a partir de mañana pasado ya estarán disponibles. Bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces yo voy a tratar de llevarlos a un área quizás un poquito más lejana, obviamente con el foco en una salud, pero incluso en más lejos de la clínica, de lo que los llevó Nilton. Pero quisiera partir resaltando un punto que ha salido en otras conferencias anteriores, y es que en realidad, si bien mucha gente habla del problema de la resistencia antimicrobiana y la crisis que hay detrás a nivel sanitario, menos se habla de, digamos, dos crisis que están corriendo en paralelo, y una es la resistencia a desinfectantes o biocidas, los cuales están siendo, sobre todo desde la pandemia COVID, usados masivamente y vertidos al ambiente, y también la crisis de aparición o aumento en la frecuencia en la detección de bacterias con virulencia incrementada. Por lo tanto, estos tres factores nos están llevando a una situación en donde tenemos bacterias que son muy difíciles de tratar en la clínica si es que causan infecciones en pacientes. Además, estas infecciones son cada vez más severas, incluso adquiridas en la comunidad y por individuos que son inmunocompetentes, ¿no es cierto? Muchos de los patógenos multiresistentes que han sido problema hasta los últimos años son patógenos oportunistas, que en general causan infecciones nosocomiales, pero la verdad es que en el último tiempo estamos viendo con cada vez más frecuencia infecciones adquiridas en la comunidad y que tienen desenlaces que pueden llegar a ser fatales. Y más encima, con esta resistencia a los desinfectantes y a los biocidas, lo que tenemos es una higiene dificultada en los hospitales y eso, por supuesto, repercute en que las bacterias multiresistentes e hipervirulentas permanezcan en el ambiente hospitalario y, por lo tanto, puedan causar también infecciones intrahospitalarias. Y yo creo que también ya estamos bastante convencidos de que este problema de la resistencia, acompañado, ¿no es cierto?, de la hipervirulencia, es un problema muy complejo y que debe ser abordado por aproximaciones multidisciplinarias y que integren de alguna manera el rol que tiene no solamente, digamos, la medicina humana, sino que también lo que está ocurriendo en el ambiente y a nivel de los animales, ya sea de compañía o animales de producción, o también animales silvestres, como mencionaba Nilton. Y la verdad es que con nuestro grupo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile nos hemos especializado en utilizar aproximaciones bioinformáticas, principalmente genómicas y metagenómicas, y complementarlas con estudios más tradicionales, microbiológicos y de genética clásica, para poder estudiar la resistencia antimicrobiana y la hipervirulencia, tanto en ambientes clínicos, ¿no es cierto?, o en los pacientes humanos, como también en el ambiente y en particular en ambientes que van mucho más allá de los ambientes contaminados, sino que me refiero más bien a ambientes que son naturales y donde, según les voy a mostrar, también ocurre la resistencia.
Entonces quisiera partir por compartirles algunos de nuestros estudios que hemos realizado en conjunto con el Instituto de Salud Pública, en los cuales nos hemos enfocado en poder complementar los programas de vigilancia contra resistencia que se están llevando a cabo con herramientas genómicas, las cuales se ha reconocido a nivel mundial aportan mucho o complementan de manera muy eficiente y muy productiva estas estrategias de vigilancia basadas en los métodos clásicos microbiológicos. Y en particular, la vigilancia genómica nos permite acceder a información sobre todo respecto a los elementos genéticos móviles que están ayudando en la diseminación de estos genes de resistencia y de virulencia que finalmente son adquiridos por patógenos y que terminan por el desarrollo, la evolución de cepas altamente complicadas. Y un ejemplo clásico de esto, y que nosotros hemos estudiado por muchos años ya con nuestro grupo, es el patógeno Klebsiella pneumoniae. Está dentro, liderando, incluso en la última versión de la lista de la OMS, aquellos patógenos prioritarios, principalmente por resistencia a antibióticos, pero no solo eso, lamentablemente, sino que también por el desarrollo de cepas hipervirulentas que causan infecciones severas, adquiridas en la comunidad en individuos inmunocompetentes, como les mencionaba, y digamos la situación es aún más preocupante porque ahora estamos viendo en nuestros hospitales pacientes infectados con cepas de Klebsiella que además de ser multiresistentes presentan también el fenotipo de hipervirulencia. Por lo tanto, nos encontramos ante el peor de los casos, que es una infección muy difícil de tratar y que además tiene un efecto muy, digamos, grave o se manifiesta por infecciones graves en estos pacientes. Y bueno, respecto a la resistencia a antibióticos, yo creo que esto ustedes ya lo saben, ya se ha hablado un poco en las charlas anteriores. Una de las principales preocupaciones es la resistencia a antibióticos carbapenémicos, sobre todo en bacilos fermentadores, como podría ser Klebsiella pneumoniae. Y esta resistencia a carbapenémicos se da principalmente por la expresión de enzimas carbapenemasas que son movilizadas activamente en plásmidos y otros elementos genéticos móviles. Y respecto a la hipervirulencia, lo que ocurre es que ciertas cepas de Klebsiella, cada vez más frecuentemente detectadas en los hospitales, tienen una carga de factores de virulencia que es aumentada. Por ejemplo, la capacidad de producir una cápsula más gruesa y más espesa, la adquisición de sistemas de captación de hierro, como podrían ser sideróforos de distinto tipo, la producción de factores de adherencia, entre otros. Por lo tanto, la adquisición de plásmidos que porten ya sea carbapenemasas o factores de virulencia adicionales claramente es un elemento de riesgo y que podría terminar con la generación de cepas que son cada vez más complicadas. Y la verdad es que los análisis genómicos sobre todo son muy poderosos porque nos permiten comparar. Y gracias al desarrollo de las tecnologías de secuenciación masiva y al abaratamiento en los costos de secuenciación, la verdad es que cada vez hay una mayor cantidad de genomas disponibles de distintos patógenos, y en el caso de Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, hoy en día contamos, bueno, al día de ayer contábamos con aproximadamente 48.000 genomas disponibles de cepas de Klebsiella pneumoniae aisladas en distintos lugares del mundo, tal como señala este mapa, y afortunadamente eso incluye también en cierta medida el continente sudamericano, y en particular Chile, donde nosotros hemos podido contribuir con algunos de esos genomas y su análisis, pero obviamente estamos todavía al debe, y esto se debe también a que a pesar de la baja en los costos de secuenciación, todavía son tecnologías restrictivas para muchos países de bajos ingresos o de medianos ingresos. Por lo tanto, ahí hay una brecha que también a nivel mundial debería empezar a atenderse para ver cómo podemos entonces fomentar, favorecer, facilitar el uso de tecnologías de secuenciación masiva en países de menos recursos. Y al tener toda esta cantidad de genomas, uno por supuesto puede comparar, puede saber con mucha precisión cuáles son las similitudes y diferencias que hay entre las cepas que encontramos a nivel local, en Chile, en Sudamérica, versus las que se están encontrando en otros lugares del mundo. Pero también esto permite la generación de grupos de trabajo colaborativos en los cuales participamos como grupo de investigación para, por ejemplo, en base a toda esta información genómica, definir cuáles son estos clones de mayor prioridad o de mayor riesgo, y no solamente los clones, como les mencionaba, sino que también ahora se está cambiando un poco el foco
a vigilar no solo ciertos clones o ciertas bacterias con un determinado pasaporte, como mencionaba Nilton, sino que también los elementos móviles que están movilizando genes de resistencia y virulencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo con cada vez más frecuencia brotes en nuestros hospitales que son multiespecies. O sea, tenemos infecciones, por ejemplo, por Klebsiella, Pseudomonas, y qué es lo que vemos que tienen en común esas infecciones, justamente un plásmido o un elemento genético móvil que ha sido transferido entre todas esas especies y que finalmente otorga, por ejemplo, resistencia a carbapenémicos. ¿Ya? Otro aspecto muy importante digamos, para el cual se puede aprovechar esta información genómica es para poder hacer una curación de datos colectivos con todos estos genomas, ¿ya? Y tratar de depurar esta información y quedarnos con una información lo más confiable posible, y ojalá poder contrastarla con el fenotipo de esas cepas para poder ahora, en base al entrenamiento de ciertos modelos computacionales, poder hacer predicciones, digamos, basadas en el genotipo, que nos permitan predecir cuál va a ser el fenotipo de resistencia o de virulencia en estas bacterias. Y en el caso de Klebsiella, no quiero entrar mucho en detalle, pero este es el tipo de cosas que uno ve al analizar gran cantidad de genomas. Uno puede distinguir que a pesar de que tenemos una sola especie, ¿no es cierto?, que es Klebsiella pneumonia, la verdad es que dentro de esa especie existen muchos linajes que son genéticamente bastante heterogéneos. Y eso es lo que nos muestra este árbol filogenético que está aquí a la izquierda, en donde cada una de estas ramas profundas indica una distancia genética bastante considerable entre cada uno de estos grupos o linajes de Klebsiella, ya que podríamos hablar de subespecies o grupos que forman parte de esta misma especie que es Klebsiella pneumonia. Y obviamente dentro de estos distintos linajes podemos distinguir aquellos que son más bien reconocidos por su hipervirulencia, como son los que están acá, por ejemplo, este grupo clonal 380 o el grupo clonal 23, mientras que también existen ciertos linajes que han sido estudiados principalmente por su multiresistencia, como el grupo clonal 258. Pero como les mencionaba hace un instante, lo que estamos viendo ahora es que en realidad estos fenotipos se están mezclando y hay transferencia de elementos móviles que hacen a las cepas hipervirulentas ahora también multiresistentes y viceversa. ¿Ya? Otra cosa muy importante es que estos estudios poblacionales a nivel global permiten identificar clones que son de relevancia global y que están distribuidos en prácticamente todos los lugares del mundo, como los que señalo aquí entre paréntesis, pero la verdad es que todavía persiste una cierta población de clones que son más bien relevantes a nivel local. Y por eso es que es muy importante no solo basarse en los datos que se están generando en países europeos o en Estados Unidos, sino que es muy importante estudiar la epidemiología local y cuáles son los clones que, en este caso, en nuestro país, en Chile, están causando problemas. Y lo que les mencionaba también, no solamente es importante vigilar cuáles son los clones de riesgo, sino que también tratar de tender hacia un análisis genómico que permita también reconstruir cuáles son los elementos móviles que están dentro de esas cepas y cuáles son los genes que están portando. Por lo tanto, nosotros con nuestro grupo hemos tomado Klebsiella pneumonia como modelo de estudio para poder justamente estudiar cómo impacta la adquisición de genes de resistencia y virulencia, y en particular la transferencia horizontal de ciertos elementos móviles en la evolución de estos patógenos bacterianos. Y cómo esa información, por supuesto, la podemos usar para guiar las acciones que hagan nuestras autoridades sanitarias para poder contener este problema. Y en el caso de la resistencia a carbapenémicos en Klebsiella en nuestro país, les menciono que, bueno, la tendencia es básicamente la que se ve a nivel global, un incremento sostenido en el tiempo en la resistencia a distintos antibióticos carbapenémicos, por ejemplo, meropenem, ertapenem o imipenem. Entre el 2012 y el 2020 hay un aumento bastante pronunciado. El 2012 fue el primer caso reportado de una Klebsiella que produce la carbapenemasa KPC2 en nuestro país, y entonces el año siguiente comienza el plan de vigilancia de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, en donde Klebsiella pneumonia claramente tiene un papel protagónico. Y de hecho, entre el 2014 y el 2017 se ha visto un incremento también sostenido en Klebsiella que porta carbapenemasa. Sabemos que en realidad este aumento en la resistencia a carbapenémicos se debe principalmente a la adquisición de genes que codifican carbapenemasas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros podemos entonces aprovechar esta información de la vigilancia, que es básicamente una vigilancia microbiológica básica, digamos, con técnicas fenotípicas,
con nuestro expertise desde la academia, desde la universidad, para poder colaborar, por ejemplo, con el Instituto de Salud Pública y aplicar herramientas genómicas ahora para poder ir a investigar más profundamente qué es lo que está ocurriendo con estas cepas. Y es así entonces que nosotros durante el año 2022 firmamos un tratado de cooperación entre la Facultad de Ciencias y el Instituto de Salud Pública para poder estudiar las bacterias que estaban siendo colectadas producto de la vigilancia. Y simplemente como ejemplo les quiero mostrar los principales resultados de dos estudios que hicimos durante el año pasado y este año con el Instituto de Salud Pública. En el primer estudio nos enfocamos en 10 cepas que habían sido colectadas entre el año 2018 y el año 2019. Son cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenémicos aisladas desde pacientes de distintas edades, género, digamos, distintas ciudades de Santiago, o sea, distintas ciudades de Chile, perdón, y que provenían de infecciones también de distinto tipo y de distinto nivel de severidad. A partir de estas cepas, entonces, el Instituto de Salud Pública estuvo encargado de hacer la caracterización fenotípica, cual incluyó la determinación del perfil de resistencia, la producción de carbapenemasas por medio de inmunocromatografía y la detección de genes que codifican carbapenemasas para poder identificarlas. Y por lo tanto, digamos, para poder entonces aprovechar nuestros conocimientos en herramientas genómicas, lo que nosotros hicimos fue, a partir del DNA purificado que nos entregó el ISP, secuenciar el genoma de estas 10 cepas, combinando tecnologías de secuenciación de lecturas cortas y lecturas largas, lo cual, dicho muy en corto, permite reconstruir los genomas completos. Esto es el cromosoma bacteriano circular cerrado, junto con ojalá todos los posibles plásmidos que pueda tener esa cepa también circular y cerrado. Por lo tanto, uno sabe exactamente en qué tipo de elemento móvil o en el cromosoma están estos genes de resistencia o genes de virulencia. En base a la información genómica, y esto es lo que habitualmente se hace en el ámbito de la genómica de patógenos, es, en primer lugar, ¿no es cierto?, hacer una tipificación de estas cepas, ahora con una resolución que permite ir, digamos, al detalle de la cepa a la cual pertenece o este grupo clonal, no solamente la especie, como podría ser una estrategia menos resolutiva, y por supuesto comparar estos linajes que estamos encontrando en Chile con aquellos que están siendo reportados en el resto del mundo. A partir de la información genómica también es posible obtener el perfil completo de genes de resistencia y de virulencia que tienen estas cepas bacterianas. Y como les mencionaba, quizás el foco más importante estaba en ahora reconstruir los elementos móviles, principalmente los plásmidos o islas genómicas, y entonces identificar cuáles genes de resistencia y virulencia estaban siendo portados por estos elementos móviles. Bueno, el panorama, la verdad es que no fue muy alentador. Aquí les muestro un resumen de los principales hallazgos de las pruebas fenotípicas. Aquí están las 10 cepas que estudiamos y fíjense, rojo significa resistente, por lo tanto estas cepas eran resistentes a la gran mayoría de los antibióticos que se probaron, sobre todo antibióticos betalactámicos, incluyendo carbapenémicos, que son los que están acá. Y por ejemplo tenemos el caso de esta cepa BA833 que fue resistente a todos los antibióticos que se probaron excepto colistina. ¿Ya? Pero sabemos también que colistina es un antibiótico que no gusta mucho, no es muy usado en clínica porque tiene muchos efectos secundarios. Entonces realmente el paciente infectado con esta cepa tiene muy pocas opciones terapéuticas. ¿Ya? Y al evaluar la presencia de genes que codifican carbapenemasas y su producción, pudimos confirmar de que 8 de estos 10 aislados efectivamente producían carbapenemasas y los 10 aislados producían al menos una beta-lactamasa de espectro extendido. Y eso obviamente explica este alto nivel de resistencia a beta-lactámico. Ahora, cuando fuimos a comparar estas cepas con el panorama de cepas de Klebsiella pneumoniae aisladas a nivel mundial, descargamos de la base de datos aproximadamente 12.000 genomas de Klebsiella pneumoniae que estaban disponibles hasta ese momento, y obviamente pudimos elegir aquellos que eran más cercanos a nuestra cepa y son los que fueron incluidos en este árbol que les muestro acá. No voy a entrar en detalles, pero básicamente lo que podemos ver es que acá cada puntito, cada círculo es una cepa diferente, el color indica el país de acuerdo a esta clave, ¿ya? Y las que están señaladas con esta etiqueta son las chilenas. Entonces lo primero que sale
salta a la vista es que tenemos una diversidad de cepas, no son todas iguales, son de linajes diferentes. Tenemos por una parte cepas que pertenecen a linajes que han sido detectados a nivel mundial y que están diseminados en muchas partes. Por ejemplo, este grupo clonal 340, ya tenemos 3 cepas que pertenecen a ese grupo clonal, mientras que existen otras cepas que andan circulando en nuestro país que son bastante extrañas y que han sido identificadas en muy baja frecuencia en otros lugares del mundo, por ejemplo, este grupo clonal 505 o el grupo clonal 45. Y algo que llamó mucho la atención es este grupo clonal 10224, al cual pertenecían 4 de las 10 cepas que estudiamos, y fíjense de que además muy cerca de estas cepas hay otras cepas chilenas que habían sido aisladas previamente y que están publicadas en la base de datos. Y bueno, estudios más profundos dentro de este mismo trabajo permitieron establecer de que este grupo clonal, secuenciotipo 25 y que produce una cápsula K2, que ha sido en otros lugares del mundo ligado a una alta virulencia, resulta que parece estar muy presente en Chile y desde hace mucho tiempo, lo pudimos trazar al menos desde el 2012, y el 2012 este clon tenía prácticamente ningún gen de resistencia, y lo que vamos viendo es que a medida que transcurre el tiempo, el clon fue adquiriendo beta-lactamasas de espectro extendido y después carbapenemasas, hasta llegar ahora a clones que incluso producen 2 carbapenemasas. Y respecto a los plásmidos, en solo estas 10 cepas, que fueron tomadas casi como una muestra inicial, ¿no es cierto?, para explorar el panorama, pudimos reconstruir más de 40 plásmidos, la mayoría de ellos conjugativos, lo que quiere decir que son fácilmente diseminables, ¿ya? Y 10 de ellos portaban genes de carbapenemasa junto con muchos otros genes de resistencia. Aquí en azul pinto los genes de resistencia a antibióticos, en morado pinto los genes de resistencia a biocidas, en este caso genes de resistencia a amonio cuaternario o a mercurio u otros metales, para que vean que esta resistencia a biocidas también está presente y se está comovilizando con los genes de resistencia a antibióticos. Y en particular identificamos este plásmido que porta KPC2, hicimos un análisis con 600 genomas aislados de Klebsiella en Sudamérica para poder investigar un poco más el panorama continental, y vimos que muchos de los genomas de Klebsiella sudamericanos que son resistentes a carbapenémicos portan este plásmido que es el que moviliza KPC2, y por lo tanto es un plásmido que está altamente diseminado en Sudamérica y que no se encuentra con mucha frecuencia en otros lugares. Nuevamente insisto en la importancia de estudiar este tipo de cosas a nivel local. Y este es un segundo estudio en donde aislamos en un hospital chileno una cepa que es de un linaje especialmente preocupante, que es una cepa de un linaje hipervirulento y que además es productora de doble carbapenemas. Estas son las cepas de mayor riesgo y de mayor vigilancia hoy en día en Klebsiella pneumoniae. Lamentablemente la encontramos en nuestro país, y esta cepa aportaba 2 plásmidos, un plásmido de virulencia que es típico de estas cepas, que porta un montón de factores de virulencia que están marcados aquí en rojo, además de genes de resistencia a metales y a biocidas, junto con este plásmido que es un plásmido conjugativo que es el que porta las 2 carbapenemasas. Nosotros hicimos el experimento, pusimos a conjugar Klebsiella con Escherichia coli, y la verdad es que fácilmente, en cosa de poco tiempo, un par de horas, la Klebsiella fue capaz de transferir este plásmido a Escherichia coli, y la Escherichia coli que adquirió el plásmido adquirió resistencia a prácticamente todos los betalactámicos que probamos. Y este plásmido no había sido reportado anteriormente en el resto del mundo, y al investigarlo en más profundidad nos dimos cuenta que es el mismo plásmido que porta KPC2, que había sido detectado anteriormente en el 2018-2019, que sigue presente en Chile en el año 2023, y que además ahora incorporó este integrón clase 1, que es el que porta la carbapenemasa BIM. Por lo tanto, sabemos que este plásmido es fácilmente diseminable, ¿no es cierto?, altamente transmisible por conjugación, y por lo tanto, ahora que ya se detectó este plásmido, es muy probable que lo sigamos detectando en otros patógenos. Y al hacer el análisis filogenético, no voy a entrar en mayor detalle, pero confirmamos que se trata del mismo linaje de cepas hipervirulentas que se han reportado en Asia y en otros lugares del mundo. Es el segundo caso de cepas hipervirulentas de Klebsiella en Chile. Sin embargo, pudimos confirmar que era un clon diferente, y por lo tanto tenemos al menos 2 clones hipervirulentos de Klebsiella que están circulando en nuestro país.
Bueno, nosotros también nos hemos enfocado un poco en tratar de proveer nuevos ensayos para poder evaluar la virulencia de los patógenos, porque si bien para pesquisar resistencia hay muchas herramientas relativamente baratas y que están implementadas en muchos lugares, para evaluar virulencia la verdad es que esto está mucho más en pañales y por lo tanto nosotros hemos propuesto el uso de ciertos modelos de hospedero alternativo para estudiar la virulencia en Klebsiella. Uno de ellos es esta ameba fagocítica que es Dictyostelium discoideum, el cual es una ameba que naturalmente se alimenta de bacterias y que puede ser infectada también por bacterias patógenas y que tiene muchos mecanismos conservados con macrófagos del sistema inmune de mamíferos, por lo tanto es un modelo de macrófago. ¿Ya? Y por lo tanto nosotros podemos usar la ameba para poder detectar o evaluar el grado de virulencia que tienen estas bacterias usando distintas aproximaciones. Y otro modelo que también hemos desarrollado es el uso de larvas de pesebra, donde ahora sí en un organismo animal podemos inyectar bacterias en ciertas cavidades y ver, por ejemplo, el reclutamiento de células del sistema inmune. Estas larvas de pesebra son transparentes y por lo tanto permiten el estudio de la infección en tiempo real, siguiendo, por ejemplo, las bacterias fluorescentes y hay líneas transgénicas de larvas que tienen, por ejemplo, neutrófilos marcados en cierto color fluorescente y entonces uno puede capturar estas imágenes en donde vea al mismo tiempo las células del pez y las bacterias que están infectando. Entonces, para ponerles un ejemplo y usando microscopía automatizada, lo que podemos ver es, por ejemplo, ensayos en donde inyectamos bacterias, en este caso Klebsiella hipervirulenta, en la vesícula ótica, que es un compartimento localizado y cerrado del pez, y ver cómo sería el reclutamiento de células del sistema inmune a ese lugar. Entonces, a la izquierda tenemos un control con PBS, que es el buffer que uno utiliza, no hay bacterias ahí y los neutrófilos que están en verde siguen su camino, mientras que al infectar o inyectar con Klebsiella en la vesícula óptica, vemos claramente cómo se reclutan las células del sistema inmune al sitio de infección. Entonces uno puede medir esto, ver cuánto se demora y comparar la respuesta ante cepas que podrían ser virulentas o avirulentas, dependiendo sea el caso. Y finalmente quisiera hablar respecto a nuestro trabajo en el ambiente. Yo les mencionaba que no solo el ambiente contaminado es un ambiente que tiene resistencia y virulencia, sino que, tal como les voy a mostrar, en realidad esto uno lo puede encontrar incluso en ambientes que son remotos. Y respecto al rol que tiene el ambiente en la resistencia, yo creo que ya Nilton lo cubrió bastante bien. Sabemos que es un reservorio de patógenos multiresistentes, agua, comida, animales silvestres, etcétera. Y por cierto, también un medio para la amplificación de la resistencia, porque sabemos que hay muchos ambientes que están contaminados con antibióticos y naturalmente el ambiente contaminado es un caldo de cultivo que va a favorecer la selección de bacterias que son resistentes. Pero quizás un rol que es mucho menos estudiado del ambiente es respecto al origen de los genes de resistencia. Juan Carlos al principio les mencionaba que la resistencia es un fenómeno evolutivo que está presente desde mucho antes, incluso de los seres humanos en nuestro planeta. Por lo tanto, estos genes de resistencia que circulan hoy en día en las bacterias que están causando infecciones en nuestros hospitales, ¿de dónde vienen? Esa es la gran pregunta. Y la verdad es que las investigaciones han apuntado a que en muchos casos estos genes de resistencia en realidad provienen de bacterias que viven naturalmente en el ambiente. Y ahí uno podría decir, pero ¿qué sentido tiene esto? Bueno, tiene el sentido ya que estos antibióticos naturales, o sea, hay producción de sustancias tipo antibióticos naturales. De hecho, muchos de los antibióticos que usamos en clínica son aislados de bacterias o de otros microorganismos que viven naturalmente en el ambiente. Y obviamente estas sustancias forman parte de las redes de interacción que tienen estos microorganismos y es esperable que aquellos microorganismos que viven en las cercanías de estos organismos que producen antibióticos hayan evolucionado ciertos mecanismos de resistencia. Entonces se piensa que gracias a las distintas rutas de transferencia horizontal y a los elementos móviles que son muy habituales en bacterias, parte de estos genes naturales de los microorganismos ambientales podrían ser transferidos a bacterias patógenas y por lo tanto es muy importante explorar el resistoma natural como una posible fuente de nuevos genes de resistencia que puedan emerger en el futuro. Y entonces nosotros hemos tomado el continente antártico como un modelo de ambiente para estudiar el resistoma natural
principalmente porque habían reportes previos que sugerían que había una alta diversidad microbiana en suelos de Antártica, sobre todo en la península antártica. Sabemos además que la microbiota que vive en el continente antártico, dado las condiciones extremas, han desarrollado adaptaciones, digamos, para poder sobrellevar estas condiciones extremas, y también la producción de ciertos metabolitos y de mecanismos de resistencia para poder sobrellevar estos compuestos tóxicos que se podrían estar produciendo en este ambiente tan diverso. Además, en Antártica tenemos áreas que están aisladas, con mínima intervención humana, y también áreas que son, por ejemplo, bases militares en donde podemos comparar un poco cuál es la situación de resistencia, tanto en ambientes prístinos o poco intervenidos como en ambientes humanizados. ¿Ya? Además, la península antártica está muy cerca del continente sudamericano. La puerta de entrada a la península antártica en la mayoría de los casos es Chile, y por lo tanto cualquier cosa que emerja en la península probablemente va a entrar al resto del mundo a través del continente sudamericano. Entonces nos preguntamos cómo era el resistoma presente en la península antártica, cuáles son estos microorganismos que tienen genes de resistencia, y si es que algunos de estos genes de resistencia podrían estar asociados a elementos móviles y ser transferidos eventualmente a bacterias patógenas. Entonces, hemos desarrollado un proyecto antártico inicial, que fue el 2017 y el 2019, donde fuimos a la Antártica a colectar muestras de suelo de distintos lugares. Y para hacer una historia larga, bastante corta, esto fue lo que encontramos. Esta es la publicación principal que se generó ese estudio, en donde básicamente a partir de las muestras de suelo que trajimos al laboratorio, aislamos microorganismos, probamos su resistencia antimicrobiana, y secuenciamos el genoma de aquellos que eran más interesantes para poder investigar la presencia de genes de resistencia. Y por otra parte, estudiamos también suelo a nivel metagenómico, secuenciando el ADN de suelo y detectando entonces genes de resistencia y posibles elementos móviles. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, confirmamos que hay una alta diversidad microbiana. Parte de esa alta diversidad microbiana, y en particular de bacterias, eran bacterias resistentes a antibióticos, bacterias que resistieron incluso 10 o 11 de los 15 antibióticos que probamos en ese momento. Encontramos evidencia principalmente que este es resistoma natural, no se debería a contaminación humana, y parte de los genes de resistencia efectivamente estaban asociados a elementos genéticos móviles y por lo tanto son susceptibles eventualmente de ser transferidos a bacterias patógenas. Este estudio causó gran revuelo a nivel mundial, fue objeto de varias noticias que salieron en distintos países, y por lo tanto esto de alguna manera pone de manifiesto el interés que genera este tema, y sobre todo haber encontrado resistencia a antibióticos en un ambiente tan lejano y tan poco intervenido como sería el continente antártico. Ahora, para terminar, quisiera simplemente dejar planteadas algunas preguntas finales. Por ejemplo, falta por demostrar todavía si estos genes de resistencia antárticos realmente son capaces de conferir resistencia en bacterias patógenas. Falta aprender también de estas bacterias resistentes antárticas que encontramos, cómo lo hacen para resistir estos antibióticos, sobre todo estas bacterias que resistían a 10 o 11 antibióticos diferentes. Entonces, como ejemplo de ello, ahora estamos desarrollando una tesis de magíster con Jorge Bielma, en donde tomamos como modelo una cepa de pseudomonas antártica multiresistente que es capaz de resistir incluso la concentración stock de colistina, que es uno de los antibióticos usados para tratar infecciones por pseudomonas. Y estamos usando aproximaciones entonces proteómicas para poder entender cómo lo hace esta cepa antártica para resistir tales condiciones, tales concentraciones de antibióticos. Y otras preguntas muy importantes son, por ejemplo, sabemos que la Antártica es uno de los territorios que se está descongelando más rápidamente, y ya con este antecedente de que el suelo tiene muchas bacterias resistentes, ¿cuál podría ser el impacto entonces del cambio climático en la liberación de genes de resistencia o incluso de microorganismos patógenos a partir de estos suelos? Y para eso estamos trabajando en un nuevo proyecto, que es este proyecto Anillo, en donde en colaboración con otros colegas chilenos estamos estudiando justamente cómo cambia la diversidad microbiana, la resistencia a antibióticos y también ahora los factores de virulencia que puedan estar en suelos que están ya sea recién descongelados, medianamente descongelados, o suelos que ya llevan mucho más tiempo descongelados, que incluso han sido colonizados por plantas o algunos animales. Y uno de los resultados que tenemos ahora último es que fuimos
no a la península antártica, que todavía es cerca del continente americano, sino que tratamos de ir lo más cerca del polo sur posible, que es este lugar que es Glaciar Unión, un desierto frío, en donde las condiciones son mucho más extremas, y para hacer, digamos, el cuento corto, también usando una aproximación similar, encontramos una variedad de genes de resistencia, aislamos bacterias desde el Glaciar Unión, probamos su resistencia, ahora un set ampliado de antibióticos, 36 antibióticos diferentes, y encontramos bacterias que eran incluso resistentes a 22 o 23 de esos 36 antibióticos. Todas son bacterias, por supuesto, que viven naturalmente en este lugar y por lo tanto se trata de resistoma natural. Y no solo eso, encontramos también bacterias que producen factores de virulencia y al hacer el estudio metagenómico también encontramos entonces de manera concordante una gran variedad de genes de resistencia en estos microorganismos y también de genes que podrían ser posibles factores de virulencia. ¿Ya? Esto es simplemente una muestra de lo que les acabo de mencionar, no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo aquí hay una prueba de agar sangre que es típicamente usada para bacterias patógenas clínicas, en donde vemos actividad hemolítica. Bueno, esta placa que ven acá no es una bacteria clínica, es una bacteria aislada de Glaciar Unión y presenta actividad hemolítica completa, como podría ser alguna bacteria patógena clínica. Finalmente, quisiera entonces destacar las principales conclusiones de lo que les acabo de conversar. En primer lugar, las aproximaciones inspiradas en este paradigma de una salud permiten un entendimiento mucho más holístico del problema de las enfermedades infecciosas y las consecuencias que éstas tienen para la salud global. Por otra parte, el uso de herramientas genómicas y metagenómicas son obviamente aproximaciones muy valiosas para poder entender en profundidad cuáles son las características que tienen los patógenos y cuáles son los elementos móviles que están diseminando los genes de resistencia y de virulencia. Y por lo tanto, estas herramientas genómicas deberían ser incorporadas a los esfuerzos de vigilancia. Por otra parte, no solamente la resistencia antimicrobiana, sino que también la virulencia y la resistencia a biocidas y desinfectantes deberían ser incorporadas a nuestro esquema de planes de contención y de actuaciones a nivel clínico y de vigilancia, por cierto. Obviamente, mientras seamos capaces de desarrollar ensayos que puedan medir virulencia de manera más fácil y más barata, eso va a ayudar a que esto sea incorporado en estos planes de vigilancia. Y finalmente destacar que el ambiente, incluso estos ambientes que pensamos que no tienen nada que ver con clínica, como la Antártica, el Polo Norte u otros, pueden realmente actuar como fuente de genes de resistencia y de genes de virulencia. Y por lo tanto hay que prestar atención también al efecto que está teniendo el cambio climático en este sentido, por ejemplo, en el derretimiento de los suelos antárticos. Quisiera finalmente agradecer a todas las personas que han estado involucradas en los estudios que les mencioné, colaboradores nacionales, internacionales y por supuesto también las fuentes de financiamiento. Muchas gracias. Bueno, Andrés, la verdad que impecable tu presentación. Te felicito por el trabajo que están haciendo, un trabajo evidentemente de equipo, que se ve muy sólido, muy interesante lo que has contado de la Antártida. Y sí, ¿no? El impacto del cambio climático en la liberación de todas esas bacterias resistentes realmente puede empeorar más aún el panorama actual que tenemos de la problemática de la resistencia a los antimicrobianos. Tengo una consulta desde mi poco conocimiento acerca del tema, ¿no? ¿A qué atribuís esa resistencia tan resistente a tantos antibióticos, ¿no? Que has encontrado en zonas tan remotas que, digamos, no sé a qué se puede atribuir, al traslado de peces o, no sé, a millones de años. Claro, todos nuestros datos indican de que se trataría de resistencia natural. O sea, no son bacterias introducidas ni tampoco serían genes de resistencia introducidos. ¿Por qué lo podemos saber? Porque podemos, digamos, teniendo la información genética, clasificar y tipificar esas bacterias y nos damos cuenta de que son primas de aquellas que están causando infecciones, pero no son las mismas. Lo Ujú. mismo ocurre con los genes de resistencia. Por ejemplo, hemos encontrado una gran variedad de beta-lactamasas en Antártica, pero esas beta-lactamasas no son las mismas que están circulando por ahora en la clínica.
pero hay estudios que han demostrado que algunas de las beta-lactamasas que ahora sí son problemas en clínica, en realidad han sido trazadas a microorganismos ambientales de zonas muy remotas también. ¿Ya? Por lo tanto, todo indica que esto se trataría de resistoma natural. Son genes que han evolucionado junto con todas las otras capacidades metabólicas que tienen estos microorganismos a lo largo de los años. Ahora, claro, probablemente estos microorganismos nunca han sido expuestos a los antibióticos clínicos que nosotros estamos probando y a los que son resistentes. Por lo tanto, una explicación es que probablemente en el ambiente donde viven estos microorganismos hay producción de sustancias antibióticas o antimicrobianas que son similares en estructura química. Y por lo tanto, un gen de resistencia que sirve contra eh, una molécula tipo beta-lactámico que pueda ser producida en el suelo antártico, podría también conferir resistencia a un beta-lactámico de los que usamos en la clínica. ¿Ya? Esa es una de las posibles explicaciones. Ahora, también esto todavía es materia de estudio, es materia de debate, y hay también grupos que piensan de que estos genes que nosotros les llamamos genes de resistencia son en realidad genes que le permiten a estos microorganismos hacer otras cosas que ni siquiera sabemos, pero que da la casualidad que finalmente le confieren resistencia a antibióticos clínicos cuando nosotros las enfrentamos a ellos. Así que es parte de las cosas que nosotros también queremos estudiar, ir un poco más a la parte ecológica o evolutiva de estos genes de resistencia naturales. ¿Y hay alguna proyección que se puede estimar, digamos, de acuerdo a cómo está evolucionando el cambio climático, de lo que puede ocurrir? Bueno, sí, algo mencioné, ¿no? Dentro de los microorganismos que nosotros estamos encontrando en la Antártica, ya sea en Glaciar Unión, que digamos, es muy cerca del polo, y ahí la cantidad de microorganismos obviamente que pueden tolerar esas condiciones extremas es mucho menos, pero si nos vamos a la península antártica, que digamos por estos años en verano alcanza temperaturas que van por sobre los 10 o 15 grados fácilmente, o sea, la península antártica ya no es un ambiente tan frío como lo era antes, muchos de los suelos están ya descubiertos de hielo, y ahí es donde hemos visto sobre todo una gran diversidad de bacterias y de genes de resistencia. Más encima, el tráfico entre el continente sudamericano y la península antártica es cada vez más frecuente. Tenemos expediciones científicas, pero más que eso, tenemos también flujo de turistas y también empresas que de alguna manera van a hacer cosas antárticas, militares, etcétera. Por lo tanto, el riesgo es que en algún momento estos genes de resistencia puedan ser transportados al continente antártico. Ya sabemos que las bacterias adquieren información genética con mucha facilidad y por lo tanto no es tan descabellado pensar que parte de estos genes de resistencia antárticos finalmente terminen en una bacteria patógena y puedan emerger como un nuevo mecanismo de resistencia. De hecho, Bueno, muy eh, alentador el panorama. bueno, sí, pero sabes que más que causar alarma, lo importante es estar prevenidos. O sea, yo creo que Sí, una de las cosas obviamente. que nos salvó, nos ayudó un poco en la pandemia COVID, es que justamente habían grupos desde años antes que esto se produjera, que ya habían avisorado que estos virus podrían ser un problema, no el mismo SARS-CoV-2, pero virus bastante Sí, sí. cercanos, y gracias a eso teníamos cierto conocimiento adquirido que fue indispensable para poder desarrollar rápidamente las vacunas y otras estrategias que se pudieron utilizar. Ahora, lo que iba a mencionar es que en este nuevo estudio, en donde no solo vemos resistencia, sino que también vemos virulencia, hemos podido pesquisar que parte de estas cepas de pseudomonas, sobre todo antárticas, que tienen genes de resistencia y son resistentes a múltiples antibióticos, también tienen genes de virulencia. Y por lo tanto ahí el riesgo es un poco mayor porque podrían ser directamente esas bacterias las que tengan un cierto potencial patogénico y que directamente puedan infectar animales o personas, y obviamente ya sabemos que son multiresistentes, por lo tanto, si es que eso ocurre, está garantizado que el tratamiento para esas infecciones va a ser complicado. Ujú. Bueno, a ver, vamos a las consultas. Nos preguntan en el chat, ¿qué herramienta o herramientas bioinformáticas usan para determinar genes de virulencia de Klebsiella pneumoniae? Neumonía, sí. Neumonía. Eh, Claro, bueno, existen hoy en día una variedad de herramientas para poder hacer predicción de genes de resistencia y virulencia a partir de genomas, no solo de Klebsiella, sino que de muchas bacterias. Pero si están interesados en particular en Klebsiella, esta plataforma que yo les mencioné en una de las diapositivas, que es Pathogen Watch, es una herramienta muy buena porque uno puede cargar directamente el genoma
recién ensamblado. Esto quiere decir, digamos, casi con muy poco procesamiento, sin ni siquiera poder haber tenido que ir a mirar qué es lo que está codificado en ese genoma. Uno lo puede cargar en esta plataforma y la plataforma automáticamente la compara con los 40.000, 50.000 genomas de Klebsiella que hay disponibles y les corre una serie de herramientas que detectan genes de resistencia, genes de virulencia, y la verdad es que en fracción de minuto uno puede tener toda esa información. ¿Ya? Insisto, lo bueno es que además en tiempo real uno puede subir la cepa que a uno le interesa y esta plataforma se va actualizando periódicamente con cada vez más genomas de distintos lugares, por lo tanto uno inmediatamente puede tener el panorama global de Klebsiella en este caso y tratar de encajar la cepa que uno está encontrando en este panorama global. Así que yo les recomiendo mucho esa plataforma, sobre todo a las personas que no tienen tanta experiencia en el trabajo bioinformático. Esta es una plataforma web, no hay que trabajar con línea de comandos o Linux, que son cosas que a veces a la gente no le gusta mucho. Esto es llegar, tienes tu genoma, haces un par de clics, lo subes y te da toda la información. Así que lo recomiendo mucho. Lo voy a escribir aquí por el chat por si alguien está interesado. Bueno, nos preguntan también cuál sería la ventaja desde el punto de vista de la resistencia que permitió la selección de dos genes de carbapenemasas. Bueno, Juan Carlos algo lo mencionó. Lo que estamos viendo, sobre todo después de la pandemia COVID, es un aumento drástico en la frecuencia de bacterias que portan más de una carbapenemasa. En este caso, la cepa que nosotros encontramos tiene una carbapenemasa KPC, que es una beta-lactamasa. Bueno, las beta-lactamasas se pueden clasificar en distintas familias, dependiendo de la estructura de la proteína, y eso en cierta medida determina sobre cuáles antibióticos carbapenémicos o beta-lactámicos en general son activas. Entonces la KPC es una serina beta-lactamasa que tiene actividad sobre cierto tipo de antibióticos, incluido carbapenémicos. ¿Ya? Esa enzima es una de las más diseminadas, pero ahora lo que estamos viendo es que está emergiendo sobre todo las metalo-beta-lactamasas, entre las cuales está, por ejemplo, NDM o BIM, por mencionar las que más suenan. Y esas beta-lactamasas son de espectro mucho más amplio, son capaces de degradar prácticamente todos los antibióticos beta-lactámicos y además no existen inhibidores de beta-lactamasas que sean efectivos contra ese tipo de enzima. A diferencia de las KPC u otras serina beta-lactamasas en donde tenemos varios inhibidores que han sido desarrollados a lo largo del tiempo. Entonces uno usa esta terapia combinada en donde pones un antibiótico beta-lactámico y al mismo tiempo agregas un inhibidor de beta-lactamasa. O sea, en el fondo le das una sustancia que mata la bacteria y además una sustancia que, si es que esta bacteria tiene una beta-lactamasa, te la desactiva. Por lo tanto, es como dejar sin mecanismo de resistencia a la bacteria. Bueno, si esta bacteria tiene una metalo-beta-lactamasa, eso es mucho más difícil y por lo tanto, imagínense si es que tiene dos beta-lactamasas que son diferentes. Obviamente eso es tener en una mano una bazooka y en otra mano una ametralladora y, bueno, por decirlo de manera coloquial, obviamente eso evidentemente va a causar más daño potencialmente. Bueno, otra consulta dice, ¿las superbacterias que se encuentran en los polos realmente serían patógenas para el ser humano? Eso es lo que nos falta demostrar. Hasta ahora lo que hemos visto es que tienen factores de virulencia, por ejemplo, actividad hemolítica, no lo mencioné, pero medimos otros factores de virulencia, producción de sideróforos, entre otros, digamos, el mismo set de factores que yo les mencionaba al principio, que se sabe que son los que le ayudan a las bacterias a causar infecciones, nosotros los estamos encontrando en bacterias antárticas. Pero lo que falta hacer es, ahora sí, en un contexto de infección, o sea, usando un hospedero, porque recuerden que la virulencia no depende solo de la bacteria, sino que depende de tener un hospedero que sea susceptible. Entonces, lo que falta por demostrar es que realmente estas bacterias sean capaces de infectar algún organismo. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Estamos usando, por ejemplo, el modelo Ameba, y lo que hemos visto es que una proporción no menor de estas bacterias que tienen factores de virulencia y genes de resistencia son capaces de ser patógenas contra la ameba. ¿Ya? Y yo les mencionaba que incluso estas cepas de Klebsiella que infectan humanos son también probadas en la ameba, o sea que la ameba de alguna manera es un reflejo de la virulencia que podrían tener estas cepas también en humanos. Así que la evidencia indica de que hay un cierto potencial patogénico en estas bacterias y que sí podrían ser capaces de causar infecciones.
Bueno, eh, la verdad que qué suerte que estén estudiando estas cosas precisamente, ¿no? Para lo que indicabas antes, para poder tener una estructura de prevención y anticiparnos un poquito en el trabajo de cómo afrontar estos riesgos potenciales en este contexto que estamos viendo que es potencial pero no tan lejano, sumado con el tráfico que, digamos, la interconexión que hay ahora, ¿no? Con estas zonas remotas que antes eran totalmente remotas y ahora no lo son tanto. Bueno, Así es. Andrés, muchísimas gracias. Tenés muchas felicitaciones en el chat y en el grupo de WhatsApp también. Eh, la verdad que fue un placer escucharte. Nuevamente te pedimos disculpas por la demora, también a la audiencia por nos hemos corrido un poquito de los horarios establecidos. Y bueno, la verdad te contactaremos para futuras actividades vinculadas al tema, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias también a las personas que escucharon atentamente. En la diapositiva inicial yo dejé mi correo electrónico, así que si es que alguien tiene alguna consulta, puede por supuesto escribirme y yo le contesto en cuanto sea posible. Creo que se te mutió el audio, Marisa, disculpa. Ahí estamos, perdón. Muchísimas gracias, Andrés, nuevamente. También muchas gracias a la audiencia.